Hola, el día de hoy tenemos el tema marco jurídico de la actividad económica de México. Para este apartado tenemos, primero que nada, el artículo 26 constitucional que nos dice en su apartado A: el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad. ¿Vale? Si analizamos ese artículo 26 constitucional, es uno de los artículos por excelencia en lo que al derecho económico se refiere. Esto descansa sobre todo en la obligación que tiene el gobierno, el Estado, en lo que es la planeación, como su nombre lo indica, democrática. Es un desarrollo de opiniones también, y descansa sobre todo también en la parte de que debe de tener como tal solidez, el dinamismo, la competitividad, la permanencia y la equidad. Esto obviamente a un nivel federal, es decir, el gobierno federal, que es el que representa como tal el presidente de la República, necesita, debe, se obliga a mantener una economía completamente estable en los 32 estados del cual conforman a la República Mexicana. Sobre todo también en la parte que si él va a crear una ley, va a modificar una ley o va a no sé, a obligar a que una ley se establezca en nuestro país con tintes encaminados al derecho económico, a la economía de nuestro país, debe de ser lo suficientemente fuerte y asertiva, siempre en pro o en beneficio de la ciudadanía. Entonces, siempre va a velar el presidente para todas estas funciones, ¿no? Sobre todo también por el hecho de que les delega las obligaciones también, digamos, a los gobernadores de cada estado, a los presidentes municipales de cada municipio, a los alcaldes de cada alcaldía en la Ciudad de México, en el Estado de México y en las otras 30 entidades federativas que cuenta como tal el país. Esto basándose sobre todo en las necesidades de cada uno de los estados o municipios que tiene, en voz de los representantes de estos. Es decir, en el municipio de Coacalco, por ejemplo, lo que hace el presidente o lo que debería de hacer el presidente municipal es fijarse, darse cuenta de cuánto es lo que necesita en presupuesto para su municipio, y descansando en la parte de la obligación que tiene para el alumbrado público, para el drenaje, para la distribución y conseguir el agua potable, distribuir a todos y cada uno de los lugares en donde se conforma el municipio de Coacalco, la pavimentación de las calles, el alumbrado público, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, conforme a un presupuesto que se le asigna durante la administración que tiene por 3 años, el gobierno estatal y el gobierno federal lo que hacen es canalizar ciertas cantidades de dinero para el alcalde, el presidente municipal de Coacalco, y a su vez lo que hace es gastar el presupuesto que se le asignó tanto para sus servidores públicos como para las necesidades que tiene el municipio, en voz obviamente de su pueblo. ¿Sale? A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, imagínense en esto en una cuestión, esto es solo municipal, imagínense en una cuestión de todos los 125 municipios que conforman al Estado de México, y aparte de todas las 32 entidades federativas que conforman a la República Mexicana. Debe de ser de una manera equitativa. Bueno, así debería de ser en teoría. Al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, la planeación será democrática y deliberativa.
En democrática podemos darle el concepto a lo que es el poder de la autodeterminación de la voluntad colectiva, es decir, en palabras más llanas, el poder que tiene la gente de decidir sobre quiénes los van a representar a ellos en Senado, en Presidencia de la República o en gobernadores o en presidentes de municipales. Es ese poder que se tiene por parte del pueblo para elegir a sus representantes. ¿Vale? Y deliberativa, pues obvio es la cuestión en donde de manera libre, soberana y única tiene el pueblo para poder hacer esto sin la necesidad de que sea coartado u obligado para que se elija solamente a uno. En teoría también así debería de ser. Mediante los mecanismos de participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. ¿Vale? Parte todo de manera indiscutible desde un gobierno federal que es el que encabeza la lista de las obligaciones para su pueblo, pero obviamente va delegando la obligación también para todos los funcionarios que de este dependen o de este se desprenden. Recordemos que la cadena de mando viene de arriba hacia abajo, y con esto me refiero a que el presidente de la República es el máximo representante, es el máximo ordenador en cuestiones federales, estatales y municipales, pero que también al no poder cubrir las 32 entidades federativas o los 2.565 funcionarios públicos que existen en nuestro país, pues delega todas las funciones también a estos que dependen de una orden, digamos, por parte del presidente de la República, a los gobernadores, que son, repito, las personas que se encuentran para darle voz o llevar la voz de los ciudadanos en cuestiones federales, estatales o municipales. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, Estados, Distrito Federal y los municipios. ¿Sale? Tenemos entonces allí al INEGI, que en algún momento, como Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Población o Informática, me parece que es, eh, lo que hacía o lo que hace este instituto es, como bien su nombre lo dice, conformar o informar las estadísticas geográficas a los tres niveles, federación, estado y municipios, para saber valorar cuántas personas habitan como tal en el país. Anteriormente, hace muchísimos años, se practicaban censos. Bueno, hoy en día creo que sí, pero ya no es tan seguido como antes, ¿no? Y con esto lo que se sabía en un cierto tiempo determinado era la cantidad de personas que habitábamos en este país. Por eso hasta antes de la pandemia se manejaba que éramos más de 120 millones de mexicanos. Bueno, con la pandemia y en la pérdida de vidas que tuvo como tal desafortunado evento en nuestro país, se perdieron más de 8 millones de mexicanos. Entonces las estadísticas obviamente ya se movieron. El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que será a cargo de la mediación de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley. Tenemos ahí, por ejemplo, el programa Oportunidades y el Coneval, ¿vale? Instituciones o estos programas o coordinadores o coordinaciones o institutos o como le quieran ustedes llamar, fueron creados en teoría específica como para poder llevar a cabo una mediación social de cubrir necesidades, vaya, a los pobladores en México. Reconocen, por ejemplo, la parte de las despensas, las ayudas que se les dan a las personas de la tercera edad. Bueno, son programas que se derivan
de parte de o los estados o los municipios, pero por ejemplo estos programas, el de oportunidades, en su momento fue designado por el mismo presidente de la República. No recuerdo qué presidente estaba en ese momento cuando lanzó este programa de oportunidades. Debió de haber sido Cedillo, debió de haber sido, no sé, ay, ay, perdón, se me olvidó su nombre, de uno de los expresidentes de nuestro país, Calderón, ya me acordé, Calderón, para haber mandado emitir como tal un programa así y lanzarlo obviamente en pro o en beneficio de la población. Sobre todo porque estas obligaciones que se tienen, por ejemplo, de que se crean instituciones como estas, es que se apartan, dependen del gobierno federal, económicamente hablando, se lanzan estos programas en pro, en beneficio de la ciudadanía, se le destina cierta cantidad de dinero, se juntan, no sé, o despensas, o se juntan, no sé, dinero para personas, y en automático pues ese dinero por medio de tarjetas o por medio de depósitos se les hace llegar a las personas las despensas, las ayudas, según lo que sea, ¿no? Entonces, estos programas son con objetivos o metas, como su nombre lo dice, de acciones y de desarrollo social. Esta es la función. Tenemos el otro que es la ley de planeación. La Constitución, así como la Ley de Planeación, establecen que le corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo mejore la equidad social y el bienestar de las familias mexicanas. Hay una ley de planeación que siempre se contempla a niveles federales y se distribuye de manera equitativa a las 32 entidades federativas, ¿no? Es prácticamente lo que les he venido yo contando a lo que se refiere a un plan económico federal en nuestro país. Esa es la finalidad prácticamente. La Constitución así es como lo establece. Entonces, todo se planea conforme a lo que es eh, un mandato de presidente, una obligación de presidente, en miras siempre para que la ciudadanía se encuentre estable, social, emocional, económica, laboralmente hablando. Y con este tipo de cuestiones, pues obviamente el objetivo principal siempre es que la población se encuentre con un salario competitivo, cosa que hasta nuestros días pues no ha sido lo suficiente, aunque se haya aumentado ya, por ejemplo, un salario mínimo de en su momento 56, 78, 80, y de repente lo suben a 200, 208, y ahorita que se supone se está en 249.88 pesos el salario mínimo en nuestro país. Probablemente pudiéramos decir muchos que es un gran avance, un gran logro. La realidad es que no. Todavía aún así no sigue siendo competitivo nuestro salario mínimo de 249.88, puesto que las necesidades básicas de los ciudadanos, de los mexicanos en nuestro país, pues son todavía más fuertes, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la canasta básica sube a cada rato su precio, el consumo básico que el mexicano como tal tiene, en lo que a tortilla, verdura, no sé, por ejemplo, hace unos días atrás el jitomate se encontraba en 80 y tantos, 85, 50, 60, no bajaba en ese precio, no duró así me parece que 2 semanas. Ahorita ya lo encuentras en 30, 35 pesos, porque ya obviamente ya bajó, ¿no? Y muchos precios, muchos estándares es lo que finalmente se les han estado subiendo a la canasta básica, y luego con un salario, pues decirlo de alguna manera, raquítico para la población, pues es insuficiente, ¿no? Sigue siendo muy insuficiente. Todo esto se ve descansado
en la parte de una ley de planeación. Imagínense los estándares o la visión que debe de tener el funcionario público para establecer esto. Y aún así creo que le falla muchísimo para poderse dar cuenta que en realidad el dinero no es lo suficientemente fuerte en un salario mínimo para poder obtener una buena estabilidad social, económica, familiar en nuestro país. Ahora bien, tendremos el Estado, tendrá un banco central. Su objetivo será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. El Estado podrá, en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación. Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias cuando sean generales, de carácter temporal y no afecten sustancialmente las finanzas de la nación. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Bancico, que es el Banco de México. Eh, ¿A qué voy con esta institución bancaria? No es como cualquier otra institución, no es como Bancomer, no sé, Banamex o alguna de estas instituciones bancarias que tengan esta obligación. No, hay un banco central y el banco central es Bancico o Banméxico, que es, digamos, la institución bancaria más fuerte que se creó para poder llevar a cabo la ley de la planeación económica de nuestro país. Es una institución bancaria demasiado fuerte. En su momento, por ejemplo, uno de los máximos representantes de este banco era el encargado de determinar si el salario mínimo subía, bajaba, se establecía, si la gasolina bajaba, subía, se establecía, no sé si todos los programas que se crearon por parte del gobierno federal, estatal o municipal, este banco lo que hacía era regular, entrecomillado, todas las funciones de estos. No podía llevarse a cabo ninguna otra alteración, movimiento, ajuste o desajuste de todos los programas si Banjico o Banxico y su representante no pasaba por la vista de este y lo llevaba, lo modificaba, lo contemplaba y lo aplicaba obviamente a la nación pensando que era lo más correcto, ¿no? En su momento, por ejemplo, hace muchos años, uno de los representantes de este fue Augusto Cartens, que si lo recuerdan, era un gordito que, y perdón por la palabra tan expresiva de decir gordito, clasista, de manejar la palabra, la definición a una persona, pero este personaje, por ejemplo, no tenía ni idea de lo que en realidad eran las necesidades económicas de un país, ¿no? Porque no resultaba ser algo benéfico, porque el señor no modificaba la cuestión de la ley para poder incrementar el salario mínimo. Mucho tiempo estuvimos con un salario mínimo de hasta 85 pesos, imagínense, 85 pesos diarios. La realidad es que no alcanza para nada. No alcanzaba y sigue sin alcanzar. Eso es un hecho. ¿Sale? Bueno, eh, por último, en esta sesión quiero mencionarles que esta institución bancaria, por ejemplo, el INEGI y otras 3 o 4 instituciones más, 5 o 6 me parece que son, la realidad es que creen, van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? El presidente de la República ha determinado que son instituciones que son completamente inútiles en nuestro país. Son instituciones que se les asignan muchísimo dinero y que las ganancias o los frutos que ha obtenido de estas no son lo suficientemente fuertes. Por eso modificó la Constitución para que estas instituciones desaparecieran. ¿Vale? La actividad para el día de este tema se va a referir a que me van a investigar cuáles son esas instituciones. Una de ellas es la COFEPRIS, otra de estas es el banco este que les acabo de mencionar, Bancico,
y oportunidades, Sedesol y otras instituciones, otros programas que como tal se crearon por diferentes gobiernos a lo largo de la historia de nuestro país. Quiero que me investiguen ustedes cuáles fueron estas instituciones. Fue muy mencionado el día de ayer en las noticias. Me podrían preguntar ustedes, bueno, ¿y entonces para qué las menciona? Bueno, las menciono porque es una parte, obviamente, que como tal, bien o mal, estuvieron funcionando en nuestro país, y lo que yo quiero que ustedes me averigüen es si obtuvieron buenos resultados estas instituciones o si van a perder como tal atributos, derechos y necesidades, van a cubrirse necesidades fuertes para nuestro pueblo, nuestro país, o fue la mejor elección que se pudo hacer, ¿no? Por parte del presidente de la República en llevarse a cabo esto. Eso es lo que quiero que me investiguen. Me parece que son como 5 o 6 instituciones, ¿eh? Por favor, esas instituciones se las encargo. De hecho, fue una noticia muy eh, fuerte que se llevó desde el día de ayer a nivel nacional. Las reformas del presidente para llevar a cabo la desaparición de estas instituciones. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Va a ser benéfico? ¿Va a perjudicar? ¿Cuál es la cuestión? ¿El objetivo? ¿Qué implementarían ustedes? No sé. Quiero que me investiguen eso, por favor, y que me lo redacten igual como actividad. ¿Sale? Bueno, con esto no quiere decir obviamente que yo apoye las propuestas o las órdenes que como tal el gobierno federal establece, ¿no? Hay que saber por qué, para qué. Primero que nada es eso, ¿no? Saber por qué fueron implementadas, si durante su funcionamiento por varios años fue benéfico, porque ahorita este presidente viene y las quiere quitar. Eso es lo que quiero que ustedes me investiguen. ¿Sale? Eh, por mi parte creo que sería todo el día de hoy en este tema. Por favor, les encargo el trabajo. Estamos, cualquier cosa, pues ahí estamos en contacto con el grupo. ¿Vale? Que pasen un excelente día.